estando en una situación especial, para los que están ¿cómo se llama?, en cuarentena, como es mi caso, que no puedo salir, o para los que están desarrollando sus distintas labores en distintos formatos. Tal como presentó Josefa, la idea de esta presentación son dos aspectos. Lo primero es poderles contar sobre economía circular y el diseño de estrategias en este plano, y también motivarlos a participar de nuestro curso que vamos a iniciar en las próximas semanas, un curso virtual sobre este mismo tema, donde vamos a ir profundizando cada uno de estos aspectos. Lo primero es que no es nuevo, y yo creo que cada uno de ustedes que están acá deben haber escuchado de los procesos de transformación que está viviendo nuestra sociedad. Por ejemplo, el uso insostenible de la tierra y agua en nuestro planeta. Estamos hablando que cerca del 23% de las áreas terrestres están viendo reducida su productividad debido a la degradación. Estos datos uno puede discutir si son más o son menos, pero sí hay coincidencia total en el mundo científico, al menos, de que estamos viviendo un proceso de degradación de la tierra muy grande. Y el tema del agua, Chile además en particular está viviendo un proceso muy complejo respecto a su capacidad hídrica, tanto para consumo como para la industria, y en el sentido de la agricultura y todos los efectos que tiene sobre las actividades, por ejemplo, de agricultura y subsistencia. Que también en la parte positiva tenemos aspectos que están llevando hoy día a la posibilidad, todavía no hay un cambio completo, sino a la posibilidad de cambiar nuestra matriz energética gracias a energías renovables y solar. En el caso de la gente que esté conectada del norte de nuestro país, saben que una de las zonas privilegiadas en términos de radiación solar para poder establecer este tipo de energía. Pero sin embargo, nuestras matrices hoy día siguen dependiendo de combustibles fósiles. Y uno mira hacia Europa y otros países que han ido avanzando un poco más rápido, pero todavía los principales países no han hecho un cambio sustantivo de su matriz. También tenemos transformaciones en términos de los mercados. Cada vez tienen mayor importancia aquellos mercados emergentes como China, y ha sido para nosotros como país fundamental en nuestro crecimiento de las últimas décadas. Y obviamente que todo esto además está cruzado y nos ha dado una perspectiva distinta con la pandemia que estamos viviendo, donde ciertos procesos se aceleran más rápido y otros vemos que no éramos tan fuertes en lo que creíamos serlo. Por ejemplo, la excesiva dependencia de Chile aún en extracción y venta de recursos naturales sin mayor valor agregado. También eso se relaciona con la pérdida de biodiversidad que ha tenido nuestro planeta y que sigue teniendo. Es increíble, pero cuando uno lo conecta con la situación actual del COVID, uno observa con cierta sorpresa que es noticia que ciertas especies se acerquen a las ciudades, pero nos olvidamos que en realidad ciertas especies ya desaparecieron. Y por lo tanto estamos en un proceso bien complejo que tenemos que atajar. Pero a su vez estamos conviviendo con un rápido proceso tecnológico en general que nos permite hoy día estar discutiendo, por ejemplo, la relación de la industria con la inteligencia artificial, ¿cierto? Los famosos Big Data, la robotización o la automatización de los procesos, que ya tiene más data que en el anterior, pero hoy día se vuelve una posibilidad. Y en el caso de los servicios, como ustedes lo pueden ver en distintas áreas, imagino de sus trabajos, que podemos prestarlo vía online. Incluso la educación, que era un sector que se resiste fuertemente a la formación online, ha debido volcarse en este momento a ver cómo solucionan los colegios, cómo solucionamos las universidades, la formación, y empezar a confiar en capas tecnológicas que nos impulsan. Pero también tenemos un mayor grado de incertidumbre política. Nadie hoy día puede pensar siquiera que lo que creíamos que era un Estado y era la política de hace 20 años es la que tenemos hoy día o la que vamos a necesitar para el futuro. Desde otras áreas que no son la administración y la economía, se está discutiendo fuertemente incluso si el Estado, que todos pensaban de una forma, incluso teórica, es lo que realmente va a subsistir de estos procesos. Entonces, uno podría agregar muchos más temas y ustedes deben saber otros, pero que en definitiva nos dicen, mira, el entorno está cambiando muy rápidamente, se acelera este último tiempo, por lo menos para nuestro país desde octubre en adelante, que nos generan alta incertidumbre.
que además se relacionan con temas que ya veníamos sabiendo, se venían trabajando a nivel mundial respecto del cambio climático. Y ahí solamente algunos datos para que ustedes vean. Ya está calculado que más de 821 millones de personas vamos a tener con desnutrición solo por efecto del cambio climático, no por otros aspectos. Más de 35 millones de personas afectadas en las zonas costeras, si es que siguen subiendo los niveles de agua, más de 2 millones de personas desplazadas por desertificación, pero esos 2 millones solo calculado como promedio de movimientos internos de los países, no los movimientos globales. Y muchos otros aspectos que aquí yo les dejé una presentación de Iberdrola, y aquí está lo interesante porque uno de estos datos habitualmente los ve en instituciones como la ONU o los ve por aspectos universitarios, pero Iberdrola es una empresa que ya ha asumido que todos estos factores están relacionados con su estrategia de negocios. Que si no logra considerar de que hay un descenso de productividades, que hay una subida de los precios de las materias primas, que hay un aumento de la pobreza, que uno de sus principales materias primas para Iberdrola, que es el agua, o el aumento de los conflictos bélicos, van a afectar los negocios, van a afectar a las empresas en su completitud. Entonces, lo que era algo muy académico para nosotros, muy de discusiones de Naciones Unidas, del panel internacional de cambio climático, hoy día se empieza a asumir mucho más fuerte desde el área de la economía y los negocios, porque sabemos que, así como hablamos de desarrollo sostenible, las empresas y sus modelos de negocio no van a ser sostenibles en el tiempo si no logran hacer procesos de transformación. ¿Y a qué se debe esto? Fundamentalmente, y ahí es donde venimos trabajando los que nos dedicamos a la economía circular, se debe fundamentalmente a que nosotros utilizamos hasta el día de hoy un modelo de producción, un modelo económico, que es resultado fundamentalmente de la época de la industrialización, ¿cierto? Que le llamamos lineal. Y esto es muy simple, lo que hacemos los seres humanos y nuestra sociedad es tomar recursos naturales, transformarlos y utilizarlos, y cuando dejamos de utilizarlos, desecharlos. Es un modelo lineal, y si ustedes se fijan, más allá de si alguno de ustedes o algún conocido de ustedes tiene un compromiso medioambiental y que se preocupa de ciertos aspectos de manera personal, el modelo en general funciona de esta forma. Nosotros extraemos cobre en Chile, ¿cierto? Lo subimos a un barco, se procesa, se generan productos y servicios a partir de, productos, no servicios, productos a partir de ese cobre que ya es refinado y es un material, después se utiliza, cuando termina su periodo se desecha, y ¿dónde queda? Bueno, o queda en el mar, o queda, ¿cierto?, en nuestros continentes a partir de los basurales tanto clandestinos como legales, y un porcentaje mínimo se reutiliza de esos materiales. Entonces, ese modelo muy simple que está aquí, pero que ustedes lo pueden aplicar, va desde un aspecto tan concreto para nosotros en Chile como el cobre, ¿cierto?, la celulosa, la pesca, pero también ustedes lo pueden trasladar a áreas que nos parecen extremadamente innovadoras, como las tecnologías, un celular, las computadoras, etcétera, porque en un momento esos artefactos hay que desecharlos. Y hoy día, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que hay es qué pasa con la basura digital, o la basura que proviene en realidad de los aparatos electrónicos, y donde termina, que en algunos casos son altamente contaminantes, como las baterías de los celulares. Entonces, ese modelo es el que ha primado en nuestra economía, y solamente les voy a dar algunos datos muy generales. Solo 8 materiales a nivel internacional son responsables del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del 95% del agua dulce y el 88% del uso de la tierra. Estos son el acero, el aluminio, el plástico, el cemento, ¿cierto?, el vidrio, la madera y todo lo que está referido a la producción de alimentos en general. O sea, estamos hablando de que nuestra economía y algunos aspectos de esa economía están teniendo un amplio impacto en lo que es el medio ambiente, pero, y aquí hay una cuestión relevante que no se puede separar,
los efectos medioambientales no están aparte de los efectos sociales. Científicamente tú los puedes separar para el análisis. Tú dices, bueno, el aluminio genera tanto utilización o no de agua para su producción, o los metales en completo, pero eso no se puede separar del efecto social que está teniendo dentro de nuestros países en general. Otro dato que quizás es menos conocido. En el tema de la ropa, nosotros tenemos que en la Unión Europea, donde se ha calculado, en una década ha aumentado el 40% la compra de vestimenta. En una década incrementaron el 40%. Con una economía lineal, quiere decir que hemos aumentado la presión por extraer recursos naturales, porque esa ropa nueva no se reutiliza, no se recicla, y por lo tanto se desecha cuando se deja de ocupar. Y una de las cosas que somos muy conscientes en el ámbito de la economía circular es que una de las industrias más complejas y menos trabajadas en términos de la economía circular es la industria de la producción de ropa a nivel internacional. Porque tiene una cadena de valor que va desde el algodón, desde la producción del algodón y lo que significa eso en términos sociales y medioambientales, hasta qué hacer con su disposición una vez que no se utiliza y la ropa se desecha. ¿Y por qué además nos preocupa tanto? Porque el ciclo de vida, o sea, el tiempo de uso de la ropa es muy corto. ¿Por qué? Porque no está en la mente del consumidor, si no fuéramos al área del marketing, en la mente del consumidor la ropa se puede comprar solo por moda, que diríamos, por fashion. Entonces, en este caso el ciclo es muy corto, porque si la moda cambió, la temporada, como te dicen habitualmente en las tiendas, si la temporada cambia, esa ropa se desecha, aunque pueda seguirse utilizando. Cosa que es increíblemente menor en las áreas industriales, donde una maquinaria y un equipo para producción se trata de utilizar el máximo tiempo posible. Ahora, sin meternos en una discusión que tiene que ver con la mantención de esas maquinarias y equipos. Pero fíjense esta diferencia fundamental en la industria, en la industria de la moda con lo que es otro tipo de industria. Y un dato en este caso, el 1% solo es reutilizado y reciclada, y el efecto sobre el medio ambiente en la Unión Europea está calculado entre un 10 y un 20%. Ese es el efecto que está teniendo la industria de la moda. A pesar de que si uno ve ciertos datos de Alemania, por ejemplo, que demuestra que el Producto Interno Bruto crece, la utilización de energías baja o que se va incrementando la circularidad, todavía esta industria, que es altamente importante, no logra despegarse, a propósito de la discusión de las curvas, no logra aplanar o bajar la curva de producción respecto de su impacto. Entonces, tenemos ejemplos concretos de cómo desde nuestras áreas industriales, de producción, de comercio, nosotros tenemos una responsabilidad respecto de lo que es los impactos medioambientales y sociales. Entonces la pregunta es si es que nosotros tenemos caminos alternativos para producir, para pensar la economía, para pensar los negocios, y la respuesta obviamente sí. A eso nosotros le llamamos economía circular. Ustedes van a encontrar, y esto es muy divertido en general, pero hay una última investigación que se hizo a nivel mundial y tenemos cerca de 150 definiciones de economía circular dando vuelta en el mundo. Yo tomé una estándar que es aceptada en general, que básicamente lo que es un modelo económico, también un modelo de negocios, por lo tanto, que es restaurativo y regenerativo por diseño. ¿Qué significa esto? Básicamente, que la economía circular entiende un principio básico. Y fíjense, acuérdense de la economía lineal, que nosotros teníamos extracción y desecho. Para la economía circular, el desecho es un problema de diseño. O sea, nosotros hemos diseñado mal el sistema económico, pero también diseñamos mal los procesos de producción de un bien. Entonces dice, siempre, ¿cierto?, no se piensa en los distintos puntos de desecho y sobre todo el desecho final, que parece que no es responsabilidad de nadie, ¿cierto? Porque nadie es responsable de ese desecho final y por lo tanto la economía circular dice, nosotros desde el diseño podemos modificar ese patrón
que hemos tenido de producción histórico y cerrar el loop. O sea, básicamente encerrar en un círculo, y de ahí la idea de economía circular, la utilización de los recursos, ¿cierto? Y de los bienes sacándole su máximo valor posible antes de tener que obligatoriamente desecharlo. Entonces, esto parte desde el diseño, ¿cierto? Y busca mantener, por lo tanto, estos productos, componentes, materiales bajo una utilidad máxima. Y eso, desde el punto de vista hoy día de cuando nos enfrentamos desde la lógica del negocio, eso significa ser más eficiente, significa generar mayor valor y en algunos casos, cuando uno no te convence esa parte, digamos, que tú puedes ser más eficiente, generar mayor valor, tener menos impacto medioambiental, pero además hoy día es evidente que a nivel internacional el camino que está tomando Europa fundamentalmente y que va a liderar es poner un conjunto de reglamentaciones para que los bienes que se importan a la Unión Europea cumplan con criterios de circularidad. Así como fue hace un tiempo otras reglamentaciones, eso es seguro que se viene porque su nuevo plan de economía circular que surgió hace no más de un mes, se publicó, está enfatizando ese lado de mayor protección hacia ellos. Y otros países que históricamente en Asia eran compradores de basura, han dejado de comprarla porque están reutilizando, ¿cierto?, sus propios materiales. Un ejemplo de ello es China y toda su política de economía circular. Con todos los defectos y toda la crítica que todavía podemos tener al sistema económico chino y su impacto sobre los gases de efecto invernadero, de todas formas ellos han ido avanzando en una política de economía circular. Es más, los que mayormente investigan sobre economía circular hoy día en cantidad, que no es difícil porque son muchos millones de habitantes, son justamente las universidades de Chile. Entonces, este nuevo modelo se busca hacer cargo de las necesidades humanas, redistribuir recursos, ¿cierto?, generar valor social, medioambiental y económico, porque entendemos, y esa también es la idea de por qué la Facultad de Economía y Negocios de la Chile está metido también en esta discusión, porque creemos que se deben cumplir estos tres ejes. El desarrollo económico de un país y de las personas, ¿cierto? Eso implica crecimiento, generación de empresas, emprendimiento, ¿cierto?, beneficio social y cuidado medioambiental. Esos tres ejes ya no se pueden ver separados en los negocios, hay que trabajarlos juntos y hay que transitar. Tampoco es automático. Esto no se trata de por verlo en una slide o leerlo en un libro para una empresa, y ustedes mismos si trabajan en una o son emprendedores, se dan cuenta que no es automática la transformación, sino hay un trabajo estratégico que hacer. Entonces, desde ahí hay un diagrama de mariposa muy famoso que es de Ellen MacArthur Foundation, que es una de las principales instituciones a nivel global, pero que básicamente lo que explica es que nosotros podemos cerrar el círculo tanto si lo vemos desde la gestión de los flujos renovables, y eso es interesante porque si uno observa la naturaleza no tiene un problema de diseño. La naturaleza, si uno la deja funcionar, ¿cierto?, ella cierra el ciclo. El problema de diseño lo tenemos los seres humanos en nuestros procesos productivos, donde nosotros deberíamos hacer la gestión que corresponde desde el diseño para esto. Es un diagrama que uno profundiza, este diagrama puede tomar fácilmente solo una clase, pero lo que quería enfatizarles simplemente con esto ya que hay diseños, hay modelos a nivel nacional e internacional que enfatizan cómo trabajar y cómo pensar la economía circular. Si ustedes lo quieren ver muy en simple, uno podría verlo como 7 R's. La economía circular lo que busca es rediseñar, refabricar, redistribuir, reducir y reutilizar, recuperar y reparar, y reciclar y repensar. Y aquí hay una primera aclaración. La economía circular no es reciclaje. El reciclaje es una parte dentro de un modelo de economía circular. ¿Relevante? Sí, sin duda. Pero hay una cierta confusión que cuando uno habla de economía circular, la gente hace automáticamente una asociación a reciclaje. Y eso es más bien porque el reciclaje se ha instalado como uno de los grandes temas. De hecho, hoy día se anunció, y tienen que haberlo visto en los diarios, la meta de reducción respecto de la disposición o desechos de las ciudades o del país, y eso tiene que ver fundamentalmente con el reciclaje. Pero la economía circular es mucho más que eso y les voy a mostrar algunos ejemplos de por qué. Entonces, tenemos una economía lineal, que yo ya les había explicado. No hay que confundirlo con una economía del reciclaje.
donde uno tiene materias primas, producción y consumo, y hace el reciclaje y después desecha los residuos no reciclables, a pensar un modelo de economía circular donde las materias primas, la producción, el consumo y el reciclaje cierran un loop. Son tres aspectos distintos y eso es muy importante tener esa claridad en cualquier conversación, en cualquier lectura también. Si alguien les dice, mira, si lo fundamental aquí es el reciclaje, entonces eso no es economía circular. Estamos hablando de otra cosa. Y, por lo tanto, esto se conecta además, esta economía circular, con procesos que parece que estuvieran independientes, que son los procesos de innovación. Por ejemplo, hoy día, con lo que nos permite la simulación, la impresión 3D, el blockchain, la ciberseguridad, inteligencia artificial, la computación en la nube, los robots autónomos, etcétera. Una serie de otros aspectos que están sucediendo y que hoy día nos dicen, mira, si yo lo resumo, la economía circular y la posibilidad de crear industria 4.0 van de la mano. Para hacer un modelo de economía circular a escala nacional, pero también tu modelo de negocio, hoy día tú tienes posibilidades increíbles a partir de las tecnologías que están dispuestas. Sin esas tecnologías es difícil pensar en una economía circular. Y ahí viene por qué uno dice la economía circular es algo que obedece a una nueva revolución dentro de nuestro proceso productivo como humanidad. Y hay que aprovechar todas esas tecnologías porque, por ejemplo, ustedes vieron o hemos visto todo cómo se destapó y ha crecido el tema de la producción de mascarillas para combatir el coronavirus. Una empresa chilena trabaja en impresión 3D a partir de la fibra o del material que viene reciclado. ¿De dónde? De botellas, tapas, plásticos, y tiene la misma calidad que otras, y además a ese material reciclado se le puede poner componente de cobre y por lo tanto tener un efecto positivo para matar el virus. Entonces, hoy día nosotros tenemos que hablar de economía circular y tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene con la industria 4.0. ¿Y qué están haciendo las empresas en este ámbito? Bueno, todas esas logotipos que ustedes ven ahí o isotipos son de empresas o instituciones que hoy día, y esto ya tiene varios meses, adoptaron formalmente estrategias de economía circular a nivel global. Entonces ustedes no crean que lo que yo les estoy mostrando de los conceptos ya no está siendo aplicado. Todo este conjunto de empresas están avanzando en la economía circular. Y a nivel nacional, ¿cierto? Y destaqué Neptuno Pumps, porque además conozco a su director. Neptuno Pumps utiliza el modelo de economía circular, ellos se dedican a la venta de bombas de extracción de fluido, y gracias a su modelo de economía circular, que básicamente se basa en la remanufactura, incrementaron sus ventas en 25%, incrementaron sus puestos de trabajo, redujeron el uso o el consumo energético y también la disposición de desechos. Si una empresa nacional como esta puede hacerlo, uno tiene a lo menos una guía de decir, mira, se puede, porque uno siempre tiende a ver el ejemplo internacional. Es difícil comparar tu emprendimiento, tu empresa con Coca-Cola, pero podemos ver modelos nacionales. O el caso de Triciclos, que es bastante conocido también, y ahí ustedes tienen otra serie de instituciones. Ahí en el link ustedes pueden ver y está bien documentada la historia de Neptuno, de cómo se puede transformar. Porque uno dice, bueno, todo lo que me estás contando de Industria 4.0, yo no puedo hacer todo eso. No, Neptuno tampoco hace todo eso, pero uno elige una estrategia, un camino para la transformación hacia la economía circular. Y hay grandes corporaciones, y esto no lo voy a explicar completo, pero ya que están construyendo escenarios donde la economía circular es fundamental para su modelo de negocio y lo que se llama para digamos, entregarles licencia para operar. En este caso, BHP ya ha construido sus escenarios, incluso que afectan a las operaciones en Chile, respecto de por qué es importante la economía circular en términos de que hoy día la desigualdad, ¿cierto?, en las naciones y entre las naciones es algo insostenible, algo que era antiguo, que la responsabilidad social lo decía, la responsabilidad social empresarial lo decía como no pueden existir empresas exitosas, ¿es cierto?, en territorios fracasados. Entonces hoy día más que nunca nos damos cuenta, y nosotros en Chile y América Latina, lo que hemos vivido el último año, tenemos una gran presión social y una negatividad contra las empresas.
disponibilidad de recursos, porque cada día los recursos son más escasos, y el problema no es solo que sean escasos, porque ese parece ser un concepto. Lo que viven cada uno de ustedes, y a mí también me toca vivir por otra parte en mi empresa, es que las materias primas son más caras. Cada día son más caras para uno. Y que hay impactos climáticos que no son solo lineales, sino exponenciales. Y ahí eso repite de manera de resumen la idea. Entonces, ustedes pueden y podemos todos avanzar hacia modelos de negocios de economía circular. Y aquí hay un ejemplo muy práctico. Hoy día negocios circulares o que cambian de su modelo tradicional en todo lo que son las cadenas de suministro, que es la parte del círculo en este lado. También en la extensión de la vida útil de los productos, compartir plataformas conjuntas, recuperar y también lo que se llama el Product as Service o los productos como servicio, que básicamente uno puede ir arrendando ciertas cosas que antes vendía como producto. Entonces, hoy día tenemos posibilidades, a lo menos están identificados 5 modelos de negocio y aquí lo podemos relacionar con muchas tecnologías, aquí hay solo 3 disruptivas, todo lo que es lo digital, todo lo que son los nuevos materiales y todo lo que es el trabajo en el área biológica, genética, etc. Entonces, hoy día tenemos modelos, tenemos ejemplos prácticos. Y una estrategia de economía circular de una empresa lo que busca es tener una visión clara, seleccionar cuál modelo tienes, no hay uno, hay varios, y también son de contexto a tu realidad nacional, al sector productivo donde tú estás trabajando. Hay que entender que avanzar en un modelo de economía circular requiere trabajo en equipo, que es escalable. Esto se puede trabajar en una pyme, como se puede trabajar en una gran corporación. La diferencia está, ¿cierto?, en las etapas que tienes que cumplir, en lo que tienes que invertir. Mucho de la economía circular hoy día se trabaja en colaboración, tanto nacional e internacional, y como siempre, y ustedes lo tienen que saber, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros progresos y avances en materia de transición hacia la economía circular. Y ahí, por lo tanto, hay 3 grandes preguntas o elementos esenciales. La pregunta de cómo adoptar un modelo de negocio circular, la pregunta de cómo gestionar la cadena de suministro y cómo implementarlo internamente. Y ahí hay ciertos aspectos que van desde la selección y el diseño del modelo de negocio hasta lo que significa la medición en este caso. Entonces, ¿qué busca el curso? Y aquí ya lo conecto con lo que viene. Lo que busca este curso básicamente es desarrollar. ¿Hay alguien que se les prendió el micrófono? Básicamente, lo que buscamos es que ustedes puedan desarrollar habilidades conceptuales y prácticas para el diseño de estrategias de circularidad de la empresa y los emprendimientos, profundizar todo esto que les acabo de presentar muy someramente, sobre todo la última parte que se refiere a los modelos de negocios, etcétera, y el diseño de la estrategia, a partir de 3 elementos. Uno, que uno tiene que desarrollar un pensamiento sistémico y circular, tiene que empezar a pensar su negocio de forma distinta, tiene que desarrollar las habilidades en términos de diseñar estrategias de circularidad y aprender metodologías para medir si estoy avanzando o no en circularidad. De hecho, a nivel internacional, hoy día tú puedes presentar tu empresa al Instituto Internacional de Cradle to Cradle, que es como de la cuna a la cuna, donde te certifican cuánto de circular eres como empresa. En términos de contenidos, vamos a hablar de la economía circular en la práctica empresarial, de los modelos de negocios circulares que existen, algo muy relevante que es el riesgo circular. Ya se está empezando a calcular cuál es el riesgo de que tu negocio no sea circular a nivel internacional, pilares esenciales de la estrategia de los negocios, medir la circularidad de la empresa y el emprendimiento y casos reales de modelos de negocio. Entonces, para eso, los facilitadores del curso, bueno, quien les habla, pero también Vanessa Prieto, que es académica de la Universidad Javeriana de Colombia y que ella ha trabajado mucho los temas de emprendimiento y pymes, economía circular, acaba de publicar un libro sobre herramientas para la economía circular en pymes, y además 2 empresarios, que son Héctor Loyola, cofundador de Cactus, con todos los temas de impresión 3D y reciclaje de plástico, y Michelle Compañón, que es gerente de comercial de Convert Plus, que también, y atando cabos, que trabaja todo el tema del tema plástico. Son 2 emprendedores nacionales y con eso nosotros cumplimos también algo que nos interesa mucho como FEN, que los cursos que nosotros entregamos y lo que tratamos de
de poder cautivarlos, sea una mezcla entre gente que está trabajando en el mundo empresarial, que lo está haciendo, y aquellos que estamos desarrollando una función más académica, o en mi caso, como subdirector de un centro tecnológico, impulsando el desarrollo de tecnologías también a nivel nacional en materias de economía circular. Eso por mi parte, espero que les haya servido y quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Andrés. Si alguien tiene preguntas, por favor, realizarlas a través del chat. Hasta el momento no hemos tenido preguntas, solamente que son consultas del curso. José, hay una pregunta que dice acá que si le pueden repetir el nombre del libro que mencionó Andrés hace un momento. El libro de Vanessa Prieto se llama Herramientas para la economía circular en pymes. Eso lo podemos conseguir, está en Colombia, yo puedo pedir que los envíen. Habían llegado unos pocos, pero se vendieron inmediatamente en Chile. André, tenemos otra pregunta que es de Pablo Vázquez, que dice, ¿cómo se logra medir el impacto en la empresa? ¿Es solo económico? No, no es solo económico. Cuando uno habla de economía circular, lo primero que tiene que aplicar es que el valor económico es lo que habitualmente nosotros medimos, o sea, utilidades, etcétera. Lo que ustedes, si son especialistas en finanzas, lo van a saber súper bien. Pero cuando hablamos de medición de economía circular, nosotros tenemos distintas capas de medición. La capa del impacto, que tiene que ver con el impacto económico, el impacto sobre el medio ambiente y el impacto social, que eso se puede medir y hay indicadores. Hay set de indicadores ya diseñados. De hecho, uno de los que se ha vuelto más potente es el que acaba de publicar este año el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que es un set de indicadores que permite medir las distintas capas de tu circularidad, ¿ya? Eso es por eso te digo, es una medición más compleja. Pero, obviamente, no nos contemos cuánto entre nosotros, la forma de entrar de la economía circular en los equipos directivos, también cuando tú eres emprendedor, es saber si vas a tener beneficio económico a partir de implementar el modelo y no va a ser más caro que la solución. Y eso está también bien documentado y bien medido por algunas empresas. Obviamente que depende del sector del que tú vendes. Así que indicadores hay y es más complejo. Tú puedes medir uso de agua, uso de energía, reutilización de los materiales, etc. Perfecto. André, tenemos dos preguntas más que las podríamos juntar, que son si hay iniciativas gubernamentales en este sentido y si existen regulaciones en la actualidad en Chile. Ya. Son dos cosas distintas. La primera, respecto de iniciativas, hay fundamentalmente la Corfo ha lanzado una serie de instrumentos que permiten el impulso de la economía circular en pymes. Desde un instrumento que tiene ya algunos años, que es el ecodiseño, hasta apoyo a emprendimientos circulares y finalmente un proyecto en el que a mí me tocó participar el año pasado, que resultó adjudicado, que es la creación del primer centro tecnológico de economía circular para la macrozona norte de Chile, donde soy uno de los directores del proyecto. Entonces, hay instrumentos, obviamente, que no son tan extendidos como otros, pero además, tú en cualquier instrumento de Corfo que hoy día exista, los Capital Semilla, cualquier otro, porque van cambiando de nombre, puedes presentar tu idea de economía circular. Eso no está prohibido. Lo que pasa es que se crearon instrumentos específicos para esta área. Eso en términos de instrumentos, Corfo es la que lleva la delantera y es más, no existen casi iniciativas similares gubernamentales en América Latina. Nosotros publicamos hace muy poquito, un par de meses atrás, un libro sobre políticas públicas y economía circular en América Latina, que es gratis, así que se los puedo mandar a través de un negocio para que lo puedan descargar, donde se ve esta realidad en América Latina y en Chile. Respecto de regulaciones, que esa es otra pregunta, lo que nosotros tenemos básicamente, y lo deben conocer casi todos, es la ley de responsabilidad extendida, que es un ámbito específico, pero no tenemos una legislación de economía circular.
a nivel internacional tampoco existe una legislación, y lo más cercano que está en discusión es una ISO de economía circular, pero que tampoco se sabe si va a ser certificable o no, que fue el mismo dilema de la ISO de responsabilidad social empresarial, que finalmente a mí me tocó trabajar en esa, no era como certificable o obligatorio. Entonces, legislaciones más, una legislación de economía circular no, pero cuando tú ves el entramado de distintas legislaciones medioambientales, etcétera, tú podrías articularlo, pero estamos en una fase de ordenamiento y de convencimiento de este tipo de aspectos. Ahora, desde el punto de vista de una empresa, más allá de la legislación, lo que se debería dar cuenta una empresa o un emprendimiento son los escenarios que se le vienen en el futuro respecto de la economía circular. Perfecto. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo podríamos enfocar la estrategia de economía circular al área de los servicios? Ok. Ese es un tema relativamente nuevo en economía circular por una razón bastante lógica, que cuando partió la discusión siempre se tiende a ver la materialidad, o sea, los desechos materiales que se generan. Pero los servicios, y ahí se conecta con algo que yo mencioné hace un rato atrás, los servicios hoy día se conectan muy bien con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, que en alguna parte o en alguna dimensión de eso hay equipos y materiales que se desechan, por ejemplo. ¿Ya? Pero hoy día hay toda una línea de trabajo de cómo reducir, ¿cierto?, desde el diseño la utilización, ¿cierto?, de recursos y cerrar el loop. ¿Ya? Y eso involucra elementos que uno habitualmente no ve. Por ejemplo, cuando nosotros prestamos servicios y tenemos locales de prestación de servicios, ¿ya? Uno puede tener bienes o productos. Ya, pongo un ejemplo súper práctico porque esto se entiende bien. La típica distinción en marketing de si un restaurante es servicio o producto. Entonces, en este caso, un restaurante hoy día, a nivel europeo sobre todo, algunos están trabajando con modelos de economía circular en todo lo que es cerrar el ciclo con los alimentos y que no haya desperdicio de alimentos, pero también con su infraestructura, cómo es o no sostenible en el tiempo. Hay varios aspectos que se pueden tocar desde el área de los servicios de economía circular, y en el curso vamos a ver específicamente uno de esos modelos de negocio que apunta hacia los servicios. Perfecto, gracias André. Vamos a dejar como esta como última pregunta, y dice si se puede complementar. Si puedes complementar, ¿cómo diferenciamos? Esto tiene que haber salido de la charla, de cuando hablamos de que está muy enfocado en lo que es el reciclaje. Y si puedes complementar, ¿cómo diferenciamos la economía circular de economía de reciclaje? Ya. La economía, a ver, es más fácil entenderlo así. La economía del reciclaje es una economía lineal que busca tratar los residuos. Para decirlo en simple, o sea, sigue siendo una economía lineal, pero que hace un pequeño loop de tomar los desechos y meterlos nuevamente en un sistema. Pero no tiene ni la parte de rediseñar, de remanufacturar, ¿cierto? Y de reutilizar esos recursos. Solamente los recicla, y fundamentalmente eso implica que tú, como no estás pensando desde el diseño, ¿cierto? De cómo utilizar menos o cómo remanufacturar, ¿cierto? Implica que por decirlo, esta tubería sigue metiéndote más y más desechos porque viene mal desde antes. Entonces tú el único esfuerzo que haces es de poder tomar una parte de eso y volverlo a meter dentro del ciclo. La economía circular lo que hace es cerrar el loop completo. Te dice, no, esto hay que pensarlo desde el comienzo, cosa que el reciclaje sea un factor menor dentro del proceso general. Esa es una distinción simple, pero que es muy potente, porque en definitiva la economía del reciclaje es una economía lineal utilizando o poniendo al final, digamos, un pequeño loop, que no es pequeño, lo digo como caricatura, pero la economía circular se diferencia bastante e incluye el reciclaje, para que no vayan a creer que cuando también hablo de economía circular es que no incluye el reciclaje, lo incluye, pero es una de sus etapas. Perfecto. Y acá tenemos también otra pregunta. ¿Cómo cambia la evaluación de un proyecto circular? ¿Hay partidas nuevas al momento de calcular la rentabilidad de un proyecto? Por ejemplo, las externalidades positivas del ciclo que uno puede incorporar a la evaluación.
se dio la respuesta él mismo. Efectivamente, lo que uno hace en este tipo de proyectos es considerar en su evaluación las externalidades positivas y negativas, y es ahí donde tú puedes medir desde el punto de vista de su impacto social. Pero también podrías hacer la comparación, y hay algunos ejercicios de ese tipo, que tú dices, bueno, en un modelo lineal, ¿cuánta eficiencia pierdo respecto de un modelo circular? Y eso es costos, fundamentalmente costos. Ya. Y esta yo creo ya sería la última. ¿Qué tan factible es aplicar los preceptos de economía circular al área minera o construcción? Esa son dos áreas que en Chile son muy relevantes. Primero, en el área, voy a partir por la construcción. Hay toda una línea de trabajo internacional y también nacional de cómo fomentar una construcción más sostenible. Y los principios de economía circular ahí se aplican también desde el diseño de dos cosas, desde el diseño de, ¿cómo decirlo?, del diseño arquitectural, pero también de las componentes que se ocupan para construir, o sea, de los materiales. ¿Cómo utilizas materiales que vengan desde una economía circular? Entonces, ahí hay harto trabajo hecho. Es más, en el caso chileno, Eleni Pinza, que es una de las profesionales de Corfo, trabaja mucho el tema de la construcción sostenible, y hay una serie de elementos. Sí, se puede utilizar. En el área minera, ahí es donde más trabajo estamos haciendo, y en mi caso particular, donde más estoy impulsando, porque se pueden ocupar los elementos de la economía circular muy bien en la minería, pero significa un cambio cultural y un cambio de switch, y que no es de corto plazo, porque las inversiones mineras son gigantescas. Ahora, ¿cómo se ocupan? Lo que estamos trabajando, la reutilización de materiales secundarios, ¿cierto? El tratamiento de los desechos. Hay uno que ya como que todos lo han escuchado, pero ¿qué hacer, por ejemplo, en el caso de Antofagasta y también en parte de Iquique, con toda la disposición de neumáticos que genera la minería? Solo para poner un ejemplo, y en qué se pueden reutilizar. Y eso ya está relativamente resuelto con algunas tecnologías que en otros países, y ustedes lo tienen que haber visto. En el caso de China, empezó a tomar todos sus desechos de neumáticos, y lo que hace hoy día es venderte las plaquetas que se utilizan, por ejemplo, para crear juegos para niños. Son el piso que tú les haces, su componente principal viene en los neumáticos. Entonces, hoy día tú tienes cómo avanzar. Ahora, la pregunta, y creo que por ahí quizás va la preocupación, es que la minería es uno de los sectores más complejos en su relación social y medioambiental. Y eso es verdad. Y por lo tanto, lo que uno espera ahora, y en eso estamos trabajando, es que si logramos demostrar que la minería logra pasar a modelo circular, no hay ninguna otra área económica que no pueda pasar, porque por definición es una industria extractivista. ¿André? ¿Sí? Ya, perfecto. Creo que no tenemos más preguntas, pero de todas formas te agradecemos mucho, Andrés, y dejamos invitados a todos ustedes también para el próximo lunes a las 18 horas. También realizaremos una charla con Andrés respecto a las bases de la economía circular, un tema que vamos a poder seguir tratando durante estos días. Así que lo otro que les vamos a recordar que todos, para quienes quieran optar a este curso virtual, van a tener un 15% de descuento, y les recordamos que para todos quienes hayan asistido a esta jornada se les enviará mañana el video con la grabación de la clase y la presentación. Muchas gracias por haber participado en esta instancia, muchas gracias Andrés, muchas gracias a todos los que participaron. Esperamos que haya sido de su agrado, y a quienes nos están viendo les pedimos quédate en casa y visita unegocios.uchile.cl. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.
Está funcionando. Voy a quitar. Rescatar comprando bonos, eso a lo mejor puede servir para las grandes, pero puedo rescatar a las chicas. ¿Qué es lo que necesita la chica? Probablemente liquidez. Y ahí empieza, cuando hablamos de las pymes, creo que hay que diferenciar dos tipos de pymes. La pyme por sobrevivir, que sobrevive, negocio que no es escalable, de las startups de base tecnológica. Las startups tienen mecanismos adicionales que permiten enfrentar estas crisis. Por ejemplo, si a lo mejor no le pueden pagar el 100% del sueldo a los trabajadores, comparten propiedad. Entonces les pagan con sueldo, pagan el sueldo, pero les pagan adicionalmente con acciones de la empresa. A lo mejor, cuando son startups no valen nada, pero si se van se hacen un éxito exitoso, o sea, si se hacen una oferta inicial pública o bien se adquirida por una empresa, ahí